Vamos a darle continuación al tema de ayer, que es un noviazgo de Dios o un noviazgo conforme le agrada a Dios. El día de ayer estuvimos viendo el ejemplo de Génesis con con Isaac, con Jacob y también en Cantares. El día de hoy vamos a ver qué es lo que nos marca el apóstol Pablo de acuerdo a lo que marca la escritura de lo que es el noviazgo cristiano o de lo que no es un noviazgo, para qué sirve el noviazgo. 1 Corintios capítulo 7 y vamos a leer del verso 25 al verso número 40. Dice en el nombre de Jesús: para las viudas y las solteras no tengo ninguna orden del Señor. Solo les doy mi opinión y pueden confiar en mí gracias al amor con que Dios me ha tratado. Me parece que los que están casados no deben separarse y que si están solteros no deben casarse. Estamos viviendo momentos difíciles, por eso creo que es mejor que cada uno se quede como está. Sin embargo, quien se casa no comete ningún pecado, y si una mujer soltera se casa, tampoco peca. Pero los casados van a tener problemas y me gustaría evitárselos. Lo que quiero decirle es que ya no hay tiempo que perder. Los que están casados deben vivir como si no lo estuvieran. Los que están tristes como si estuvieran alegres. Los que están alegres como si estuvieran tristes. Los que compran como si no tuvieran nada. Los que están sacándole provecho a este mundo como si no se lo sacaran. Porque este mundo que conocemos pronto dejará de existir. Yo quisiera no verlos preocupados. Los solteros se preocupan de las cosas de Dios y de cómo agradarle. También las viudas y las solteras se preocupan por agradar a Dios en todo lo que hacen y piensan. En cambio, los casados se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propia esposa. Del mismo modo, las casadas se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propio esposo. Por eso tienen que pensar en distintas cosas a la vez. No les digo todo esto para complicarles la vida, sino para ayudarlos a vivir correctamente y para que amen a Dios por encima de todo. Sin embargo, si un hombre está comprometido con su novia y piensa que lo mejor es casarse con ella porque ya tiene edad para hacerlo, que se casen, pues no están pecando. Pero si alguno se siente obligado a casarse y pueden controlar sus deseos, harán bien en no casarse. Así que quien se casa hace bien y quien no se casa hace mejor. La casada está unida a su esposo mientras el esposo vive, pero si el esposo muere, ella queda en libertad de casarse con cualquier hombre con tal que sea cristiano. Sin embargo, creo que sería más feliz si no se volviera a casar. Me permito opinar, pues creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Hasta ahí. Que el Señor añada bendición a santa palabra. Bueno, el día de ayer les platicaba, ahora traigo esta casi porque está muy arriba y me lastima. Bueno, el día de ayer les platicaba a los hermanos y a las hermanas que estuvieron presentes. Levanten la mano quienes estuvieron ayer presentes. Los que están aquí, que ayer estuvieron presentes en la predicación de ayer, pueden darse cuenta que en la Biblia no existe, o al menos en la Reina Valera, no existe el término de noviazgo. No existe el término novia, ni existe el término novio. Sin embargo, ahorita lo leí en la traducción al lenguaje actual porque es curioso que aquí sí dice novia, aquí sí dice novio. Y vimos que el noviazgo no es como hoy todo el mundo lo maneja, como todo el mundo se plantea, sino que el noviazgo es un compromiso de preparación para el matrimonio. Entonces, ayer vimos lo hermoso que es el noviazgo, o lo que hermoso que es y la responsabilidad que conlleva el tener una pareja, o el buscar novio, el buscar novia, el estar comprometido, el estar comprometida. Pero ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo está respondiendo a cosas que le preguntaban los corintios. Al inicio del capítulo 7, el versículo 1 del capítulo 7, el apóstol Pablo les dice: déjenme contestarles lo que tanto me han estado diciendo. El detalle está en que en la iglesia de Corinto había mucha libertad. Y esa libertad estaba cruzando de la libertad al libertinaje.
y los dones se habían esparcido y el Espíritu Santo se había derramado sobre los hermanos y sobre las hermanas, sobre creyentes y no creyentes, sobre jóvenes y señoritas. Sin embargo, acostumbrados a una vida de libertinaje, también es cierto que tenían preguntas acerca de lo que es el noviazgo y acerca de lo que es el matrimonio. ¿Quién cree que tenía estas preguntas? Por lo regular, como ayer lo dijimos, eran los jóvenes y las señoritas. ¿Por qué? O cuando uno pues ya quiere tener novia, ya quiere pues, saber qué se siente agarrarle la mano a la muchacha, o uno ya quiere tener novio, quiere saber qué se siente acariciarle su barriguita a alguien, ¿no? Y nos damos cuenta que le dicen al apóstol Pablo, ¿qué hay que hacer? Es bueno tener novio, es bueno tener novia, es bueno casarse o no casarse. ¿Por qué? Porque veían que el apóstol Pablo no estaba casado. Y entonces el apóstol Pablo dice, bueno, ahora voy a responder sus preguntas. Y resulta que les decía, entonces ¿es bueno casarse o no casarse? Y el apóstol Pablo les dice, miren, y les empieza a responder acerca del matrimonio. Pero aquí empieza a darle consejos a los solteros, al menos así lo dice en la traducción en lenguaje actual. No sé cómo diga la de usted, cómo dice la de usted ahí en un título. ¿Sí? Exactamente, en el versículo número 25, el apóstol Pablo quita su atención del matrimonio por un momento y se concentra en los solteros y en las solteras. Por lo regular, siempre que pensamos solteros o solteras, vamos a pensar en hombres y mujeres menores a los 25 años. Pero yo creo que todavía, y he visto a solteros y a solteras que tienen más de 25 años. Por eso el apóstol Pablo, no dice a los jóvenes, sino directamente le dice a los solteros y a las solteras. Directamente le está diciendo a los que no están casados. Recuerde, casados es una palabra que significa en una casa van a vivir dos, no tres. Y como ayer dijimos, que no se meta o procurar que el hombre no tenga mamitis ni papitis y que la mujer no tenga mamitis ni papitis y que la mamá no tenga hijitis o todo lo que termine en itis, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre va a acarrear problemas, siempre va a acarrear situaciones, siempre va a acarrear consecuencias. El hombre va a soler comparar a su esposa con la mujer que más quiere y que más ama, que es a su mamá. Y siempre le va a decir, es que mi mamá hacía las cosas así, hace aquello, hace así. Y también pues la mujer pues suele decir lo mismo, o bueno, también hacer comparaciones acerca de su vida y decir, pues estuvo bien, mejor no me hubiera casado, mi vida estaba mejor antes de conocerlo, cómo ha cambiado, cuando éramos novios era puro jijiri, jajarajaja, y ahora de las risas pasamos a los llantos, de los momentos alegres a los momentos tristes, y pareciera como que es una vida totalmente distinta, el noviazgo al matrimonio. Y el apóstol Pablo les dice esto a los solteros y les dice, a ver, quiero decirles algo. Si están solteros y se quieren casar, no es malo casarse. Pero les da un consejo y dice, pero les aconsejo que es mejor que se queden solteros como estoy yo. Él dice, creo que es mejor pasarla así. Y de cierta manera, pues sí es cierto, tiene razón. Y el apóstol Pablo dice por qué es mejor, ahora sí, solo que mal acompañado. Pero ayer vimos las bendiciones del estar acompañado. Y entonces el apóstol Pablo empieza a decir, miren, cuando uno está soltero, y se los hablo porque lo he leído y lo he vivido. Cuando uno está soltero, dice el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace el hombre y la mujer soltera y soltero? Buscan agradar las cosas de Dios. Y todo lo que hacen siempre y cuando conozcan. Porque aquí el apóstol Pablo le está hablando a un pueblo que conoce de Dios. Va a procurar estar en la presencia de Dios, procurar meterse a la presencia de Dios, procurar servirle a Dios. ¿Qué impide que alguien soltero o que alguien soltera le sirva a Dios? ¿Qué impide eso? Nadie. No tiene un compromiso con alguien que diga, te espero a tales horas, o a tales horas, ¿por qué no llegaste? O no hay un compromiso con una criatura o con unos hijos que digan, mamá, ¿a qué hora va a llegar papá? O papá, ¿a qué hora va a llegar mamá? ¿Por qué? Porque está libre.
Podemos decir que las únicas personas a las cuales le rinde cuentas son con las personas con las que vive, ya sea papá, ya sea mamá, ya sea el tío, la tía, con quien viva. Pero al final de cuentas no hay nada que le estorbe. Lo que llega a conseguir de dinero de entradas, no tiene que preocuparse por comprarle zapatos a la esposa, por comprarle algo al hijo, a la hija, por comprar algo para el hogar. No, él se preocupa porque si tiene un ingreso, lo va a invertir en la obra de Dios. Y se lo digo por experiencia. Cuando yo conocí al Señor tenía 19 años y yo no estaba casado. ¿Y qué fue lo que hice? Yo me dediqué completamente a servirle a Dios casi 24/7. Nomás llegaba a la casa a dormir. ¿Y qué me impedía servirle a Dios? Nada me impedía. Pero el apóstol Pablo también dice lo siguiente. Dice, pero si se casan, no pecan. No pecan, no es malo casarse. Dice, pero sí les pido que si se casan, se dediquen a lo que tienen que hacer. Hombre, piensa agradar a tu mujer, y mujer, piensa agradar a tu hombre. Y eso contradice totalmente la postura que hoy la sociedad maneja. Hoy en día la sociedad, y lo dijimos el día de ayer, y lo vuelvo a repetir para los que no estuvieron ayer. El día de ayer platicamos que hoy día la gente cuando se casa, se junta, forman un matrimonio, empieza a conocer el hombre a la mujer al hombre, y entonces se da cuenta la mujer que el hombre tiene un carácter de los 1000 demonios, que el hombre se da cuenta, pues que la mujer no es esa tierna princesa que conoció, sino que la va a ver un día despertada con el cabello todo parado, se va a dar cuenta que tiene aquí los ojos bien rojos, por acá a lo mejor la saliva, ¿no? Por acá así pegada, o que duerme y patea, o no sé, tantas cosas que pueden pasar, ¿no? Y entonces, pero hay cosas más graves, y en esas cosas un poco más difíciles, uno le dice, ¿sabes qué? Oye, ¿por qué no procuras cambiar? Y la otra persona le dice, tú me conociste así, y así me quedo. Tú me conociste así y así me aceptaste. Pero el apóstol Pablo, bueno, yo creo que era el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Él dice, no es una orden de Dios, pero son consejos que doy. Él dice, ¿sabes qué? Y ayer lo comentamos. Si tú puedes cambiar para bien tuya y de tu pareja, hay que hacerlo. Aunque contradiga muchas veces a cómo hemos sido criados. Por ejemplo, yo, su servidor, el hermano Diego, cuando vivía con mi mamá, a mí me criaron y me dijeron lo siguiente: tú tienes que buscar una muchacha que ame a su mamá. Si no ama a su mamá, no te va a amar a ti. Y tú también, primero tiene que ser tu mamá, porque primero conociste madre y luego novia, o luego la muchacha. Y yo así crecía, ¿no? Y decía, sí, primero va a estar mi mamá, mi papá, luego mis hermanos y luego mi esposa, o la que va a ser mi esposa. Cuando conozco la palabra de Dios, ayer lo dije, lo vuelvo a repetir, mi cabeza me explotó. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la palabra de Dios enseña todo lo contrario. Todo lo contrario, y me di cuenta qué tan mal está guiada la sociedad. ¿Por qué? Porque hoy día la sociedad, y veámoslo, la mayoría de mamás, si tienen que escoger entre el esposo y el hijo, bueno, sin problema eligen a los hijos, sin problema. ¿Por qué? Porque sus hijos son su tesoro, y ese amor que tenían con el marido, pues ya no hay. ¿Por qué? Porque no se imaginan el compromiso que conlleva el estar casados. El Señor dice en Génesis que ya no serán dos, sino serán uno. Que Adán, serán tres. No, Adán tenía que vivir con Eva, y Eva tenía que vivir con Adán todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Y está el ejemplo. Abel murió a manos de Caín, y Caín fue echado fuera de su familia. Y Eva no dijo, ay, yo doy la vida por mi hijo, tú vete para allá, no. Sino dijo, pues es mi marido, Dios me lo dio, o Dios me trajo a él. Y es un error que ayer lo comentamos y lo vamos a decir. El error es que hoy día la mayoría de jóvenes, señoritas o jóvenes, buscan pareja, buscan novio, buscan novia, lo cual es un error muy grande. Ayer lo vimos en el ejemplo de Isaac. Cuando Dios te va a dar algo, te lo da sin que lo busques, y te va a dar lo que necesites, no lo que quieras. Ayer les di el ejemplo.
Amén, amén. Y les dice el apóstol Pablo, yo les digo esto porque quiero evitarles, porque si ustedes se casan, van a tener muchos problemas. Y los que estamos casados o los que estuvimos casados, ¿cuántos problemas conlleva estar casado o casada? Muchos, ¿no? Hasta el hecho de la mañana, ¿no? La mujer va al baño, ¿por qué la tapa del baño está abierta o está hacia arriba, no? Ya empezaron los problemas. El hombre, ¿no? ¿Por qué no tengo mi playera limpia, no? Y luego son cualquier situación, cualquier problemita, que son evitados cuando uno está soltero. Pero siempre el apóstol Pablo dice, es una bendición. Es una bendición estar soltero, pero también es una bendición el estar casado. Si están casados, dedíquense. Y si ustedes quieren andar de novios, sepan que van a andar de novios no porque van a quemarse su calentura. De hecho, un poquito antes en Corintios, en esta primera, dice el apóstol Pablo, muchos tienen, en primera de los Corintios, en algunas páginas que va usted a leer, dice el apóstol Pablo acerca de las relaciones sexuales prohibidas. Y es un tema bien controversial, porque resulta que la iglesia de Corinto, o los jóvenes de Corinto, o los solteros de Corinto, pues tenían relaciones pues como si estuvieran casados, pero querían nada más sentir placer y no querían ningún compromiso. Y hoy día la mayoría de personas es así. Primero se conocen, después tienen relaciones, luego se hacen novios, luego se casan y ya. Y luego se descasan. Y luego se descasan. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, no. Mira, joven, sí, ¿sientes que ya tienes ganas de tener relaciones? Oh, sí. Tú, señorita, ¿ya sientes que te queman las habas por ser mamá? Sí. En vez de andarte quemando, cásense. ¿Por qué? Porque si tienen relaciones fuera del nicho familiar que Dios ha dicho que es el estar en matrimonio o el estar delante de Dios como pareja, fuera de eso son relaciones sexuales totalmente prohibidas. Entonces le dice, nada más te estás quemando. Entonces, en vez de que te quemes, toma la decisión, porque andarse quemando es, tengo relaciones, voy a su casa o viene a mi casa, lo hacemos. Ay, Dios mío. Lo hacemos, nadie se da cuenta, mamá y papá piensan que jijirijiji, jajarajaja. Y hoy día las mamás y los papás consecuentan ese tipo de acciones. ¿Cómo? Dándole una bolsita así, con un preservativo a los hombres y a las mujeres. Es un buen método anticonceptivo ante la sociedad. Un buen método anticonceptivo. Sin embargo, si el joven ya quiere tener relaciones sexuales, pues mejor cásate. No, es que no me gusta ella, pues entonces aguántate. Y algo que ayuda bastante para el momento de la calentura es literal echarse agua fría. Literal, o sea, literal en serio. Por ejemplo, a mí me pasa cuando siento mucha adrenalina, cuando me pongo a jugar o a entrenar, o para así con la adrenalina como que empieza a hacer calor así, y ya de repente me meto y me echo agua fría, es como que ya, se pasa. ¿Por qué? Porque el estado en el que uno entra dentro de el placer, bueno, ustedes que lo han vivido saben que es algo que se siente como fuego, que necesita ser como apagado, y solamente es apagado cuando uno se baña con agua fría o se echa agua fría, o la otra. Lo que pasa es que uno está de ocioso o de ociosa. Cuando uno está de ocioso o de ociosa, solamente piensa en qué momento puedo satisfacerme o satisfacer mi cuerpo, y lo mejor es mantenerse ocupado. Pues aquí voy a hablar un poquito acerca de este tema. Antes de conocer la palabra de Dios, yo padecía bastante de todo eso. Yo quería saber, yo quería conocer
quería ver qué es lo que sentía tocar, ¿no? Quería ver cómo era una muchacha desnuda, por así decirlo. Y todo eso estaba muy mal encaminado, porque hoy en día el mundo nos da tantas armas para poder llegar a esos lugares y poder dejar las pasiones, pues, a que agarren a la yegua, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en el internet uno entra y va a encontrar fotos, videos, insinuaciones. En la escuela el doble sentido, al menos aquí en México, el doble sentido, las preguntas. En la casa se dice, ¿sabes qué? Lo que pasa, y ya no hay pudor. Vamos al puesto de revistas y encontramos que como portada de periódico aparece un muerto y después al lado una muchacha ahí con toda sexy, ¿no? Y entonces, aunque uno compre el periódico por leer las noticias, pues ahí va a estar la muchacha. Y cuando uno es joven o cuando una señorita es joven, pues uno entra, pues nomás por simple curiosidad, pero bien dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Y entonces, para poder acabar con todo eso, es mantener la mente constantemente ocupada y con temor del Señor. Si no hay temor del Señor, uno lo va a seguir haciendo. Cuando llegué yo a los pies de Cristo y leo esta parte, dice que lo mejor para prevenir todo esto es la abstinencia. Y dije, no puede ser, yo ya había empezado mi vida sexual. Y cuando uno empieza la vida sexual activa, pues es muy difícil el poder tranquilizar esa área. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le decía, Señor, ayúdame, y me mantenía ocupado. Entonces dije, ¿cómo le puedo hacer? Me iba a correr en las mañanas y cuando más cansado me sentía, y cuando más cansado me sentía, donde ya no sentía que ya mis piernitas nada más estaban temblando, ya regresaba a casa y ahí. Y me sentaba y apenas venía el pensamiento, pues no sé, de algo. Y decía, no, me voy a la iglesia. Y me iba a la iglesia y en la iglesia yo tenía temor y decía, no, ¿y qué tal? Aquí está el Señor. Y yo sentía que estaba como el Señor así con una cámara viéndome, ¿no? Y entonces esa fue la táctica que utilicé y que el Señor me ayudó. Y con eso fue como el Señor me ayudó a vencer esa área que tanto trabajo me costó reprimir cuando no conocía al Señor. Pero cuando conocí al Señor, todo fue mucho más fácil. Y el estar ocupado ayudó a no andar pensando en quiero una novia. No, me ayudó a no pensar. Me ayudó a darme cuenta que la mujer o que la señorita no es un objeto. Porque la mayoría de personas que no conocen de la palabra de Dios ven a la otra persona como un objeto. Y la prueba está en que he conocido mujeres que con tal de tener un rato o con tal de satisfacerse o sentirse que ella toma sus propias decisiones, pues nomás toma 5 o 10 minutos, agarra a cualquier muchacho ahí guapo, sexy, que le guste y le propone el muchacho y dice esto, lo otro, y la muchacha dice, pues vamos a hacerlo, lo hacen y ya. Y del lado de los hombres, pues ni se diga. Es más fácil que la mujer controle sus instintos naturales que el hombre. Por eso el apóstol Pablo les dice, ¿saben qué? Si sienten que se queman, mejor cásense. Y ustedes que han estado alguna vez casadas o que están casados o que están casadas, saben que al principio como que todo es color de rosa y después se toma un momento como el que dice, bueno, pues ya no es tan esencial el tratar de cubrir esa área natural, ya no es tan esencial. Ya uno no lo busca como cuando era uno joven. Cuando uno era joven uno quería agarrarle la mano al muchacho y si el muchacho pasaba su mano por la espalda y agarraba la cinturita y por acá abajo, uno decía, ay, se siente bonito su mano. Y ya después cuando uno está casado, el hombre dice, a ver, déjate acá, para allá, déjame en paz. Por eso es que digo, ya no es tan necesario. Por eso el apóstol Pablo dice, en vez de que se quemen, cásense. Esto conlleva bastante a tratar de valorar el noviazgo como lo conocemos a un compromiso que debe ser conocido. Que no tengo nada que ofrecerle a la muchacha y la muchacha no tiene nada que ofrecerme. Y muchas veces ese es impedimento para a lo mejor cumplir con la obra de Dios. ¿Por qué?
Porque si los dos están dispuestos a estar juntos en el noviazgo, tienen que estar juntos en las buenas y en las malas. El noviazgo es la preparación para el matrimonio. Entonces, que todo, ahorita, yo sé que aquí usted me puede decir, ay hermano, ¿y yo cuándo voy a conseguir novio? ¿O yo cuándo voy a conseguir novia? No, pero ayer les decía a las hermanas y a los hermanos que estuvieron, que esto que estamos hoy leyendo de las Escrituras, solamente Dios sabe por qué puso este tema pues en mí en estos días. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted se va a encontrar con alguien que va a necesitar esto, o que a lo mejor hay cosas que a lo mejor usted entiende, pero nunca las ha escuchado en una predicación, y que hay preguntas y que hay dudas, y que a lo mejor cuando nos dice, ¿a poco la Biblia habla de esto? Usted sepa decir, sí es cierto, el hermano Diego una vez nos habló de esto. ¿Qué pasa cuando uno comete el error y se come la torta antes del recreo, no? No queda otra más que aceptar el compromiso. Y aquí podríamos hablar un poco del aborto, pero no vamos a irnos, no nos vamos a dirigir a eso, vamos a dejarlo pendiente para otra ocasión. Hay que aceptarlo. Que muchacho que no trabaja es un flojo, es que mija, lo hubieras conocido antes de entrar ahí. Oh, que la muchacha es floja, no sabe ni lavar sus calzones y ahora me tiene que lavar los míos. Tú la elegiste. Pensaste que la hermosura iba acompañada con la responsabilidad. Lo que pasa es que sí es responsable, pero apenas les dices algo y se siente. Es muy delicado, es muy delicada. Es que tienes que aprenderlo a conocer, tienes que aprenderla a conocer. Tienen que aprender a conocerse. ¿Por qué? Porque a pesar de que son novios, uno no debe de fingir en el noviazgo. Y eso sí lo aprendí yo desde que era chico. Pero he conocido a varios que fingen ser una cosa en el noviazgo y cuando se casan son totalmente diferentes. Entonces hay cosas que sí, porque el convivir con otra persona nos ayuda a nosotros a pulir nuestro carácter. Yo en este caso, cuando conocí a mi esposita, yo tenía mi manera de ser, tenía mis hábitos, tenía mis costumbres, tenía mis pensamientos, mis ideas, mis planes. Pero cuando la conocí y yo ya sabía lo que era, lo que conllevaba el tener un noviazgo, yo le dije, ¿sabes qué? Y ahí está, ahora sí está presente. Gloria a Dios, ayer no estaba presente. ¿Qué diga? ¿Verdad? Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero una novia para pasar un rato, sino yo quiero que si vamos a hacer un noviazgo, vamos a intentar ser novios, es porque me gustaría algún día tener una familia contigo y una familia juntos, que a donde tú vayas pueda ir yo y a donde yo vaya tú estés conmigo. No tengo nada que ofrecerte, pero lo que sí puedo ofrecerte es que Dios va a estar con nosotros siempre y cuando le obedezcamos. No soy perfecto y sé que tengo errores, pero conforme vayamos avanzando, solamente tenme paciencia porque tengo que ir aprendiendo y voy a ir cambiando. Si hay cosas que no te gustan de mí, dímelas y yo le voy a decir a Dios que me ayude a cambiar juntamente contigo para mejorar. Y han pasado buenas, se han pasado malas y aquí seguimos. Y yo realmente le ruego a Dios y sé que mientras Dios esté con nosotros y el centro de nuestro matrimonio, de nuestra vida conyugal, sea Dios, vamos a estar juntos. El día que yo deje de ver al Señor y temer a Dios, voy a ser como cualquiera de los demás hombres, sin vergüenza, desvergonzados, por ahí andarle tirando los perros a cualquier hermanita de la iglesia o cualquier persona que está afuera, cualquier muchacha. E igual, ¿no? Yo sé que si y lo platiqué con ella cuando éramos novios, cuando recién que decidimos vivir juntos. ¿Sabes qué? Es que puedes aceptar tú el consejo de tu mamá y de tu papá, igual yo, pero al final de cuentas las decisiones las tenemos que tomar nosotros. Así yo me quiera comprar un chicle, te lo voy a decir, ¿sabes qué? Oye, me puedo comprar un chicle, porque el dinero, sí, es mi dinero, pero también es su dinero de ella. Y si a alguna ocasión ella ha recibido un centavo, o 10 pesos, o 100, o 1000 pesos, ella sabe que sí es su dinero, pero también es mi dinero. ¿Por qué? Porque mi dinero, su dinero, deja de ser mío y deja de ser de ella. Se convierte en nuestro dinero. Y entonces, esa es la transición que uno tiene que pasar del noviazgo al matrimonio. Aprender a conocerse, porque a veces uno no se conoce lo suficiente. Y no depende de cuánto uno se conozca,
sino depende de uno cuánto esté dispuesto a luchar para obedecer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hombre y mujer se casen y no los separe el hombre, sino hasta la muerte. Por eso el apóstol Pablo les dice a los solteros, no se casen. Si alguien tiene don de continencia, gloria a Dios. Y si no tienen don de continencia, luchen por su esposa. Esposa, lucha por tu esposo. Y no estoy hablando de declarar, decretar, no. Orar, buscarlo, enamorarlo. Recuerda cuando la conociste. Cuando la conociste le decías, me gusta cuando sonríes. Y ya de casado, ¿cuándo se lo dices? Cuando lo conociste dijiste, me gusta que siempre me haces reír. Y ahora el hombre busca hacer reír a la mujer y la mujer, ya vas a empezar. Déjame ver mi programa, vete, luego me platicas. Exactamente. ¿Por qué? Porque la etapa del noviazgo es una etapa de un compromiso que no se acaba con el matrimonio, sino que apenas va empezando. Y tiene que empezar así día a día a día. Cada día que pasa, el amor no puede disminuir. Debe cambiar, pero debe de cambiar hacia la perfección. Si en vez de ir hacia adelante, se va como hacia atrás, como los cangrejos, no podemos echarle la culpa a la otra persona. Hay que luchar, hay que esforzarse. Si uno de los dos dice, oye, tengo esta idea y es muy arriesgada, si yo tengo un proyecto y es muy arriesgado, se lo platico y como novia me va a decir, tú puedes. Y como esposa va a decir, pues ahí tú sabes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya como esposa la mujer no va a buscar apoyarlo, va a buscar echarle la culpa. Igual el hombre. Y el hombre no va a buscar apoyarla, sino va a buscar echarle la culpa. Sin embargo, ahí es donde uno tiene que aprender a pulir. Y desde que uno está en el noviazgo, tiene uno que empezar a pulir ciertas acciones, ciertos fundamentos que van a ser esenciales para el matrimonio. ¿Cuáles son? La confianza. No puedes confiar en nadie más que tu esposo o la que va a ser tu esposo, la que va a ser tu esposa o el que va a ser tu esposo. A ella tienes que contarle todo. Aún cosas que ni a tu papá ni a tu mamá le has contado. Pero es que no confío en él. Exactamente, ahí es donde empieza el problema. Tienen que tener confianza. Y si no hay confianza, va a ser un matrimonio que en vez de apoyarse, se va a ir quebrantando, y la desconfianza va a crear más desconfianza. Otro de los fundamentos que tienen que estar en el noviazgo, que van a acompañar para el matrimonio, es la comunicación. Si no hay comunicación desde el noviazgo, en el matrimonio las cosas van a estar aún peor. Pero si hay comunicación en el noviazgo y en el matrimonio ya no hay comunicación, pues ya no. Y esto pasa en ambos lados, tanto hombres como mujeres. El hombre nunca le dice a la esposa que ya pidió un préstamo para comprarse, no sé, unos zapatos, unos tenis que le gustaban. Y la esposa no le dice al hombre que tiene guardado con el de la tanda, o que ya pidió unas cosas por el catálogo, sino cuando el hombre menos se da cuenta y dice, ¿y esto qué cosa es? O sea, es que los pedí por catálogo. No es que uno le pida permiso a la otra persona, sino es darle a conocer. ¿Para qué? Para que no haya nada oculto en el matrimonio. Porque si hay cosas ocultas en un futuro matrimonio o desde el noviazgo, son ventanas que van a quedar abiertas para Satanás. Y el día que haya una pelea, el día que haya una riña, el día que pidamos el consejo de alguien secular a nuestro matrimonio, va a decir, si te ocultó eso, ¿qué otras cosas no te estará ocultando? Si te dijo esto, ¿qué otras cosas no te estará mintiendo? Si te dijo una mentira chiquita, ¿qué te garantiza que no te mienta en algo más grave? Exactamente, por eso es que son fundamentos que tienen que estar desde el noviazgo hacia el matrimonio y perfeccionarse en el matrimonio. Otro de los fundamentos es que tienen que perdonar. En el noviazgo tienen que perdonar, pero en el matrimonio tienen que perdonar aún mucho más. Porque si en el noviazgo se cometen errores,
en el matrimonio se cometen peores errores. Y si no hay perdón, y no hay perdón ni de uno ni de otro, el irse a dormir en la noche es, en vez de gratificante, es más desgastante. Y uno preferiría mejor irse a dormir a otra habitación, o irse con la mamá, irse con el papá, o irse con el hijo y decir, voy con mi hijo porque está yo, o ahí me quedé con él y me quedé dormido con él. Pero no, ¿por qué? Porque el hombre sabe que si vas a la alcoba con la mujer te va a empezar a decir, oye, fíjate que esto, lo otro. Y el hombre ya está cansado a veces porque uno llega del trabajo. Y también al revés. El hombre quiere platicar con la mujer y no sabe que la mujer tuvo un día muy cansado con el quehacer, con los hijos, aquí y allá. Entonces, tiene que haber perdón. Porque hay veces en las que el hombre va a decir cosas que van a lastimar a la mujer. Y va a haber ocasiones en que también la mujer va a decir cosas que van a lastimar al hombre. Y son cosas que se tienen que perdonar. A veces cargamos cosas que no deberíamos de cargar y decimos, tú me lastimaste, eres mi esposo y me lastimaste y me dolió más, y sí duele más, porque es la pareja. Pero como duele más, también es tu pareja o tu novio, el que va a ser tu esposo, tu novia, la que va a ser tu esposa, va a ser tu más grande fortaleza, pero también tu más grande debilidad. Y siempre, como toda debilidad, hay que procurar protegerla. Hay que procurar protegerlo. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese caso? De parte nuestra, estar libre y decir, ¿sabes qué? Oye, me lastimaste aquí y allá. Si el hombre no hace caso, se burla o dice pues, que eres débil, pues uno tiene que decir, pues Señor, yo ya cumplí con decirle. Cámbialo, Señor, cámbialo. Nomás que si le dice al Señor que le cambie al rato, el Señor lo llama para predicarle. Y le dice a su esposa, ¿sabes qué? Salte, como Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela y vámonos. No le vaya a decir al Señor, ay Señor, no me lo cambies tanto. No, ¿por qué? Porque a donde iba Abraham, iba Sara. Y nunca dijo a Sara, ¿por qué? No, ella confiaba y decía, yo estoy bajo la responsabilidad de Abraham. Si Abraham la riega, Dios, ¿con quién va a ir? ¿Va a ser contra? Abraham. Porque yo procuré obedecer a Abraham, pero eso ya es parte del nicho matrimonial. Vamos a acompañar estos consejos con una parte, con un personaje de la Biblia que es un amor precioso de noviazgo y que nos muestra los pasos a seguir para aceptar del noviazgo al matrimonio. Vamos a ir a Ruth en su capítulo número 4, de favor. Ruth, sí, así es. En el Antiguo Testamento está antes de Samuel, está después de Jueces. Capítulo 4, versículo del 9 al 12. La historia de Ruth es una historia que a mí me encanta, me maravilla. De versículo 9 al versículo 12. ¿Por qué? Porque nos muestra a una mujer que ama a Dios sin siquiera conocerlo. Y eso es bien, bien precioso. Resulta que Ruth era extranjera en la tierra de Israel. Ella fue 9 al 12. Resulta que Ruth era extranjera. No vivía con su mamá, no vivía con su papá, vivía con su suegra. Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué era su suegra? Porque el hombre con el que se había casado había muerto. Y después se casó con otro y creo que también había muerto, ¿no? Y tenían otro hijo, Noemí, pero pues estaba muy chavalín. O ya no tenía hijo. Estaba muy chiquito su hijo, exactamente. Entonces fueron a vivir a Judá. Y resulta que ahí Noemí le dice, ¿sabes qué? Hija, tú ya estás muy grande, cásate. Y Noemí le dice, no, a donde tú vayas yo iré. Ah, qué preciosa historia. Pero Noemí sabía, ella decía, tú necesitas un esposo. ¿Por qué le habrá dicho? ¿Quién vio la necesidad de Noemí? ¿Noemí? No. ¿Quién vio la necesidad de Ruth? Ruth fue Noemí. No sé a qué le recuerda esto. ¿Quién vio la necesidad de Adán? ¿Quién dijo, no es bueno que este brother? Dios. ¿Quién vio la necesidad de Isaac? Bueno, a los que estuvimos ayer. Abraham. ¿No? ¿Quién vio la necesidad de Jacob?
Dios. Resulta que aquí Noemí tampoco estaba buscando pareja. Ella quería seguir con su suegra. Y resulta que su suegra le dice, no, yo quiero que te cases. Y Noemí dice, bueno, es que conocí a un hombre, un varón. Vos, exactamente. Y es bien buena onda. Y es buena. Nunca se fijó porque vos tenía varias tierras, tenía dinero. Pero nunca se fijó en su economía. Jamás. No dejó que lo apantallara tanta cosa de vos. Y entonces resulta que entablan una amistad vos y Ruth. Pero vos se enamora de Ruth. Y es bien precioso porque nunca pasa. Si usted lee Ruth capítulo 3, capítulo 4, hay una parte bien hermosa donde los dos se quedan dormidos en el campo. Bien, ahí se quedan dormidos en el campo. Y se despierta Noemí y dice, no me tengo que ir, y se va. Y Ruth dice, es ella, a ella la quiero como esposa. Y entonces dice Ruth capítulo 4, verso 9. Ya estamos hablando de cuando ya regresó Ruth, etcétera. Y dice, luego Boaz se dirigió a la persona que estaba ahí y les dijo, ustedes son testigos de que hoy compro a Noemí todo lo que le perteneció a Elimelech y a sus hijos. Además, me voy a casar con Ruth, la viuda de Malón. Así, el primer niño que nazca, heredará el terreno y se mantendrá el nombre de la familia. Sus descendientes seguirán viviendo en Belén. Sí, somos testigos, respondieron los que estaban presentes. Deseamos que Dios les permita a Ruth ser como Raquel y Lea, quienes tuvieron muchos hijos, de los cuales descendieron todos los israelitas. Que al casarte con esta joven mujer, tu familia llegue a ser tan grande como la familia de Fares, hijo de Judá y de Tamar. Y que tú llegues a ser muy rico en toda Efrata y muy importante en Belén. Nos damos cuenta que no hace nada en lo oculto. No se roba voz a Ruth, sino que dice, a ver, ella vale la pena. Vale la pena. Y Ruth pensaba lo mismo. Vale la pena. Vale la pena. Ellos ya estaban enamorados. Uno del otro, vos de Ruth y Ruth de vos. Pero independientemente de que hubiera amor entre ellos, Ruth amaba a alguien más que a vos, a Dios. Y vos era temeroso y amaba a Dios más de lo que amaba a Ruth. Y dijo, la vio y dijo, esta es tu hija, Dios. Y Ruth dijo, Dios, es tu hijo. Y entonces dijo, no voy a hacer nada en lo oculto. Todo lo que vamos a hacer, lo vamos a platicar, que lo sepa la gente. Porque tarde que temprano se van a enterar. Y vemos que vos se esforzó por Ruth, igual que Jacob por Raquel, igual que Isaac por Rebeca. Se esforzó. Compró todas las tierras que eran de su esposo fallecido. Y ahí Ruth sí se podía volver a casar. ¿Por qué? Porque había muerto su primer esposo. Y entonces agarra a Boaz y dice, delante de ustedes, de algunas personas, quiero que sepan que me voy a casar con ella. Me voy a casar con ella. O sea, la presumió, dijo, es mía. Es mía. Imagínense cómo se sentía Lea. Perdón, cómo se sentía Ruth. Cómo se sentía, ¿no? No sé, yo si fuera Ruth me hubiera sentido, me está presumiendo ante todos, ¿no? Y dice, y voy a estar con ella. Y entonces las personas que escucharon se dijeron a Ruth y le dijeron, ¿sabes qué? Que durante tu vida, tu matrimonio sea como el de Raquel y el de Lea. Para toda la vida. Y que tengas tantos hijos como ella. ¿Y qué creen? Se cumplió. Ruth y Boaz se casaron, vivieron juntos, se casaron hasta que la muerte los separó. Es una historia bien bonita. No le voy a hacer spoilers. Léala. Está una historia bien. Exactamente. No les quería decir, pero ya la hermanita May les dijo. De hecho, sí, es un libro muy cortito.
su bisabuelo de David. Exactamente. Y vemos que Ruth en ningún momento dice, no, vos, yo también quiero hacer esto y lo otro. No. Ruth dice, si lo quiere hacer, lo hacemos, nos arriesgamos. Y vos dijo, me arriesgo, sé lo que conlleva, y prácticamente esto que le dice a los testigos, pues fue como su boda prácticamente. Por eso no narran la boda de Boaz con Ruth, porque esta fue su boda. Les dijo a las personas, vale la pena, y con ella voy a estar siempre. Yo me encargaré de cuidarla, yo me encargaré de protegerla. Voy a estar con ella, pase lo que pase, voy a estar con ella. Y ella dijo, y yo voy a estar con él. Qué preciosa historia, ¿no? Y es que todo eso nos hace falta, porque en las congregaciones, aún dentro del pueblo que conoce de Dios o dice conocer de Dios, vamos a encontrar personas que se casan, se separan y se vuelven a casar. Y se vuelven a separar. Y se vuelven a casar. Y se vuelven a separar. Y eso no es lo que le agrada a Dios. Andan más preocupados por tener a alguien que por lo que de verdad deben de preocuparse, que es el servirle a Dios. ¿Qué te impide servirle a Dios si estás soltero? Quizás solamente el compromiso de que si tienes hijos, tienes que suplir para los hijos, son tuyos. Y de hecho, en la Biblia marca que cuando una pareja se separaba, el hombre tenía que ir a la casa de los papás de la muchacha y decir, aquí está su muchacha, ya no la quiero como mujer, aquí está la carta de divorcio. Y los papás tenían que decir, bueno, ahora páganos. Y él tenía que pagarle a los papás para decir, pues aquí está, discúlpenme, aquí está. Y cuando hoy se separan, ya ni siquiera los suegros, y también los suegros tienen una pésima imagen. Si son papás del hombre, pésima imagen de la que fue mi nuera. Y si son papás de la muchacha, pésima imagen del que fue mi yerno. Es más, ya ni le dicen yerno, le dicen al fulano ese, al sultano ese. Ya cuando le hablan, en vez de decir, oye, ¿cómo estás? Como cualquier persona, si yo les marco a una persona y me contesta así, sí, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Soy Diego. Qué bueno, ¿qué cuentas? Pero si le dijera, soy tu ex, a decir, ¿qué quieres? Hasta el tono cambia. Y eso no es lo que Dios quiere, sino que uno se esfuerce. Y si no hay esfuerzo, pues ni modo. Es lo que pasa cuando nosotros tomamos las riendas y nosotros elegimos, en vez de pedirle a Dios que nos mande lo que necesitamos. Probablemente Dios tenía guardado para nosotros algo que ni nos imaginábamos, pero nos apresuramos muchos de nosotros y tomamos una mala decisión. Y hoy se están pagando las consecuencias de esa mala decisión. Y los que tuvimos la oportunidad de esperar en el Señor, estamos cada día que pasa, cada noche, cada mañana, cada fin de semana, estemos en un lado o estemos en otro lado, en las buenas o en las malas, es una bendición. Es una bendición. Porque al menos yo no veo a mi esposa como otra persona separada de mí. No, yo la veo como una extensión de mí. Y la Biblia me dice, ¿quién ha aborrecido su propia carne? ¿Quién ha dicho, no me gusta mi brazo y se lo corta? Sí nos podemos cortar el cabello, pues, es cabello. Las uñas. Pero por ejemplo, yo no veo bien de este ojo. ¿Por qué no te lo sacas? Pues porque me va a doler. Exactamente, pues cuando te duele, no te lastimas. Y si no te duele lo que le pasa a tu esposo o lo que le pasa a tu esposa, quien está mal no es tu esposo, no es tu esposa. Eres tú. Eres tú. Porque aunque la otra persona ya no te ame, tú debes de seguir amando porque es un amor incondicional. ¿Qué es un amor incondicional? No está condicionado. Estés enfermo, te sigo amando. Estés de buenas, te sigo amando. Estés de malas, te sigo amando.
Exactamente. Porque es lo que yo les decía a los hermanos y a las hermanas que están ahí. Muchos, ¿por qué? A mí me tocó hablar con los jóvenes que querían ser novios. Queremos ser novios, ¿no? ¿Y por qué quieren ser novios, no? Y la muchacha, bueno, es que él pues, es muy amable, es muy guapo, es muy atento. Y me hace reír. Y al muchacho, bueno, es que ella es muy linda, es muy tierna, es muy esto, es muy lo otro. Y le dicen, ¿y tú por qué la quieres? Pues es que es muy tierna, es muy amable, es muy linda, muy delicada. No, pues entonces el día que no sea linda, ya no la vas a amar. El día que no sea tierna, ya no la vas a amar. El día que ya no sea delicada, la vas a amar. Conoce a la muchacha y está delgadita, pero conoce a toda su familia y toda su familia está chonchita. Pues ¿qué te esperas que va a pasar con tu esposa, con tu novia cuando se casen? Pues que va a dar, pues va a seguir creciendo. Y entonces empieza a decirle, es que no te cuidas, es que esto, es que el otro. Y cuando se trata por el bien de la otra persona es válido porque sabemos que la obesidad produce diabetes. Pero cuando es porque yo quiero que esté delgada porque la quiero para mí, no, ya empezamos mal. O sea, se hace por el bien de la persona a quien uno ama. Igual tú, muchacha, cuando el muchacho ya no te haga reír, lo vas a dejar de amar. Porque lo ves que es muy trabajador. Pero el día que deje de trabajar va a decir, a ver, ¿cuándo te pones a trabajar? No, tú tienes que amarlo. Tienes que amarlo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Un amor incondicional, no está condicionado a nada. Oye, que mi esposo me engañó. Oye, sí, ¿por qué me estoy metiendo ya en el matrimonio? Ya pasamos hasta allá. Y vino a pedirme disculpas. ¿Qué hago? Acepta sus disculpas y si tiene la oportunidad, que regrese contigo. Una segunda oportunidad, haz lo mismo. Porque no estás tratando con cualquier persona. Es la ventaja de estar en matrimonio, que se debe de dar 1, 2, 3. Si el apóstol Pedro le dice a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Qué le respondió Jesús? 77 veces. Pero cuando el judío hablaba de 77 veces, quiere decir siempre. Porque el 77 o el 7 es es un circuito que se repite. El día de la semana empieza con lunes y 7 días después otra vez estamos en. Exactamente. Por eso es siempre. De hecho, la traducción de la mujer tal día así. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pega contra mí? Siempre. Si eso haces con tu hermano, ¿qué tiene que hacer con el que fue mi esposo o con el que fue mi esposa? Hermano Diego, pero ya pasaron 20 años de que nos separamos. Pero siguen vivos. Siguen vivos. Por eso es que cuando uno está en la etapa del noviazgo, uno tiene que pensar en el momento, pero tiene que saberse controlar sus impulsos y pensar que todo lo que haga uno en el noviazgo va a traer consecuencias. Todo. Que ya no somos novios, mejor ahí párale y no andes buscando otra novia ni otro novio. ¿Por qué? Porque estás tú buscando a la persona ideal. ¿Y sabes cuándo lo vas a encontrar? Jamás. Eso lo aprendí yo cuando conocí al Señor. Y dije, en vez de andar buscando a la persona ideal, voy a procurar ser ese joven ideal, para que cuando el Señor decida traerme a mi Eva, le diga, Señor, pues no estoy listo, pero pues lo más preparado que se pueda, ¿no? Y fue lo que pasó. Que en el matrimonio se ve, que en el noviazgo se vea la seriedad del noviazgo. Y si no hay seriedad de parte de uno y de parte del otro, nada más están por pura calentura. Y cuando solamente es por pura calentura, o por a veces llevarle la contraria a los papás, las cosas van a terminar mal. Y de un resbalón te vas a caer de una escalera, y de ese escalón te vas a bajar a otro, y a otro, y a otro, y cuando menos te des cuenta vas a estar metido en un problemón. O en cosas que a veces va a ser muy difícil de dejar. Pero eso ya es el apego
a una persona, que ese es otro tema bastante precioso también de la Biblia, que nos ayuda a superar ese tipo de situaciones. Pero bueno, vamos a dejar este tema hasta aquí y terminaremos con una tercera parte, que no sé si lo haga mañana o a lo largo de la semana, que vamos a hablar acerca del yugo desigual. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora le damos las gracias. Le ruego bendiga a este pueblo. Le ruego bendiga nuevamente a mi hermanita Mari, a Sari, a Rodri, Señor. Que bendiga este hogar, que bendiga a cada uno de mis hermanas, de mis hermanos que se dieron cita en esta noche para venir, Señor, a alabarle, a glorificarle.